Sí, ¿qué tal? Bueno, ya me conecté mejor por mi teléfono. Nada más ahí de la misma manera, igual si nos pueden avisar si si se escucha bien. Sí, tenemos bien el audio entonces, ya no tenemos problema. Perfecto, entonces continuamos. Estábamos hablando de la autorresponsabilidad y la heterorresponsabilidad. Les comentaba que el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público podrá ejercer acción penal en contra de las personas jurídicas independientemente de la acción penal que pudiera ejercer contra las personas físicas involucradas en el delito cometido. Entonces, podemos apreciar que efectivamente hablamos de una autorresponsabilidad, donde la empresa o la persona jurídica va a responder de manera independiente a la formulación o acción penal que se pueda iniciar en contra de la persona física. Pero aquí hay que distinguir dos figuras. Por ahí, si no me equivoco, ayer se hablaba únicamente de la autorresponsabilidad al momento de resolver en definitiva por parte del juzgador. Habría que analizar, aquí en México tenemos una etapa previa o de inicio en el procedimiento penal donde se dicta un auto de vinculación a proceso. Entonces tenemos que formular una imputación. Entonces habría que distinguir si la responsabilidad y la formulación de imputación van por el mismo sentido. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales sí hace esa distinción, porque aunque nos dice que la persona moral o se puede iniciar la acción penal en contra de la persona jurídica independientemente de la acción penal que se pueda iniciar en contra de la persona física, pero el artículo 423 del mismo ordenamiento nos dice que en la audiencia inicial llevada a cabo para formular imputación a la persona física se darán a conocer en su caso al representante de la persona jurídica asistido por el defensor los cargos que se formulen en contra de su representado. O sea, para formular la imputación a una persona jurídica tenemos que formular la imputación a la persona física, porque esta formulación de imputación se hará en la misma audiencia en la que se le formule a la persona física. Por eso quería hacer esa distinción, ya que al momento de resolver o la responsabilidad podemos decir que sí es autónoma por parte de la persona moral, pero en cuestión procedimental, que es lo que quiero abordar en esta pequeña plática, sí van de la mano y es una formulación de imputación vicarial, o sea, hay que formular la imputación a las dos personas. ¿Sí? Si vamos bien hasta aquí, entonces, el artículo 421 igual, me regreso a este precepto, en su quinto párrafo, establece que las causas de exclusión de delito o de extinción de la acción penal que pudiera concurrir en algunas de las personas físicas involucradas no afectará el procedimiento contra las personas jurídicas, salvo los casos en que la persona física y la persona jurídica hayan cometido o participado en el mismo hecho y estos no hayan sido considerados como aquellos que la ley señala como delito por una resolución judicial previa. Tampoco podrá afectar el procedimiento el hecho de que alguna persona física involucrada se sustraiga de la acción. Aquí reforzamos lo que les estaba comentando, compañeros. La imputación, si es una imputación vicarial, tenemos que imputar a una persona física y a una persona jurídica. Una vez que cumplamos con esta figura procesal, ya la responsabilidad es independiente, como lo acabamos de leer. Incluso las excluyentes de responsabilidad para la persona física no afectan la tramitación del procedimiento de la persona moral, salvo el caso de que una autoridad judicial determine que los hechos imputados no son de los que la ley señala como delito. De ahí en más, cualquier otra situación que excluya la responsabilidad de la persona física no excluirá la responsabilidad de la persona moral. Aun y cuando la persona física se sustraiga de la acción, no afectará la responsabilidad o la tramitación de la persona jurídica. Continuando con esto, muchachos,
hablando de la formulación de imputación, en el sistema penal mexicano, el artículo 311 establece cómo debe de ser la formulación de imputación. En esta, el Ministerio Público deberá informarle a la persona moral o a la persona que se le está imputando. En esta parte del Código Nacional hablamos del procedimiento ordinario. En el artículo 311 nos dice que la formulación de imputación es la comunicación que hace el Ministerio Público a la persona para hacerle de su conocimiento que se sigue una investigación en su contra. En esta manifestación, el fiscal debe de expresar el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo las excepciones que marca la misma ley para omitir el nombre. Entonces, este artículo 311, si se fijan, nos exige que se debe de interpretar o se le debe informar la forma de intervención que se le imputa a la persona, ¿sí? Aquí ya hablamos o podemos interpretarlo de que necesitamos abocarnos a todas estas teorías de la imputación objetiva, las cuales nos remiten a la teoría del delito, ¿sí? Donde las bases del delito nos dice que es una conducta, que es típica, que es antijurídica, que es culpable y que es punible. Entonces, a una persona moral, ¿cómo le vamos a imputar una conducta si esta persona moral no posee un libre albedrío, no cuenta con este efecto volitivo, lo cual indudablemente repercute en la culpabilidad del hecho, ¿sí? Entonces, si no contamos con estos dos elementos, pudiéramos leer muchas teorías que nos dicen que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sale de contexto de todo el marco jurídico penal. Aquí lo que hay que aterrizar y abocarnos es que a la persona moral no se le está imputando el hecho como tal que la ley señala como delito. O sea, a la persona moral no se le está imputando el delito, por ejemplo, de tráfico de personas, etcétera, ¿sí? Sino que a la persona moral se le está imputando que se cometió un hecho que la ley señala como delito y ese hecho se cometió a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporciona, y ya además se debe justificar que existió una inobservancia del debido control en su organización, ¿sí? Entonces, para tenerlo claro, señores, es que la persona moral no responde por el delito, a la persona moral no se le imputa el ilícito que cometió la persona física, sino que se le imputa la inobservancia de su control interno y que el hecho se debe cometer a su nombre, por su cuenta, por los medios que ella proporciona y que además la persona jurídica se vea beneficiada por esto, o que además también la persona jurídica se vea beneficiada. Entonces, aquí creo que resulta sencillo explicar cuando la conducta se comete en su nombre, por su cuenta, por los medios que ésta proporciona y que haya tenido un beneficio la persona jurídica. Entonces no me voy a detener en esa parte. A lo que vamos a entrar es que existió inobservancia del debido control en su organización, ¿sí? Aquí es donde nace o toma relevancia el Criminal Compliance Program, ¿sí? Que pues en México lo llamamos como el programa de cumplimiento normativo, no usamos el aforismo en inglés. El programa de cumplimiento normativo. ¿Qué es o cómo debe ser este programa de cumplimiento normativo, muchachos? Pues bueno, es un programa que debe de estar fundado en un diagnóstico serio y real de la empresa para que sea eficaz y poder excluir de la responsabilidad penal a la persona jurídica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, este programa preventivo se debe de realizar haciendo un estudio real de la persona jurídica y analizar los riesgos en los cuales se interviene su actuar. ¿Qué riesgos cuenta la persona jurídica por su actividad? ¿Qué es lo que
o cuáles son las conductas que pudieran realizar que se pudieran considerar como fuera del marco normativo. Aquí en México tenemos un gran problema porque a la fecha pues no tenemos una legislación que nos diga como tal qué debe contener un programa preventivo, un Criminal Compliance Program. ¿Sí? No nos explica o no nos exige la legislación mexicana tener esa figura. Únicamente la doctrina nos da el que este programa debiera contar con por lo menos 5 puntos, pero fíjense, nada más es la doctrina. En México no hay ni siquiera una norma que nos exija estar sometido a un programa preventivo. La teoría nos dice que debe de contar con por lo menos 5 puntos. Debe ser un diagnóstico de detección y eliminación de riesgos. Debe de contener reglas de autorregulación, o sea, protocolos internos. Debe de haber capacitación y evaluación periódica a los trabajadores, ¿sí? Debe de existir una implementación o debe existir un canal de denuncias interno y externo, ¿sí? Y para terminar, debe de contar con un sistema de supervisión y sanción, lo que se le denomina el Compliance Officer, ¿sí? Veo aquí preguntas de que en qué nos basamos nosotros para crear un programa de cumplimiento. Es lo que les estoy explicando. No hay una norma que nos diga qué debe de contener. Tenemos que buscar en la doctrina y vemos este tipo de comentarios o de recomendaciones que se nos da por parte de los autores de qué es por lo menos lo que debe contener este programa preventivo. Aquí la cuestión, muchachos, ayer hacía la doctora, no recuerdo el nombre la verdad, pero hizo un comentario muy atinado. Todos estos programas deben de estar hechos a la medida, ¿sí? Ella decía, es un traje a la medida, y tiene toda la razón. No podemos usar un formato como tal. Se debe de hacer un análisis interno exhaustivo a cada una de las personas jurídicas para poder estar en aptitud de detectar cada uno de los puntos de riesgo que pudiera tener esa persona jurídica para tratar de solventarlos y evitar la comisión de ilícitos dentro de ella, ¿sí? Aunque sean empresas del mismo ramo o que se dediquen a lo mismo, no puede haber un programa preventivo igual porque a lo mejor la estructura orgánica de la empresa no es la misma, ¿sí? Entonces, por eso les repito, el Criminal Compliance Program debe de ser exactamente a la medida de la empresa que estamos atendiendo, ¿sí? Pero les repito, hasta ahorita en México no hay una norma que nos exija o nos dé el parámetro, lineamientos de qué es lo que debe contar este programa de cumplimiento, ¿sí? Les comenté en un principio que quería hablar un poquito o quería abocarme más a la cuestión procesal de esta situación, ¿sí? Porque hemos estado hablando mucho de la cuestión dogmática, ¿no? De que si es procedente o no es procedente la imputación a personas jurídicas. Ya explicamos por qué, en lo personal considero que sí, y estamos en concordancia con varios autores, de que no le estás imputando el ilícito como tal o el ilícito sobre el cual se inicia la investigación, sino que se le imputa la omisión de cuidado, la omisión de vigilar el debido actuar de la persona jurídica. Entonces, aquí en cuestión procesal, muchachos, me resulta muy interesante discutir sobre la carga probatoria. ¿Qué es lo que tiene que justificar el fiscal para poder imputar a una persona jurídica? ¿Sí? Considero que aquí hay muchas vertientes y muchos temas, incluso para tesis, que se debieran de dilucidar y vamos a ir avanzando. Les repito, acá en México tenemos poco menos de 4 años con el sistema acusatorio, entonces todavía lo estamos puliendo, estamos conociendo nuevos detalles, están surgiendo criterios jurisprudenciales que poco a poco nos van a ir ayudando a ir estableciendo los límites y parámetros de cada uno de los preceptos y de los objetivos del procedimiento. Pero ¿qué es lo que considero yo que debe de acreditar el fiscal para poder imputar a una persona jurídica? Bueno, primero que nada, el hecho que la ley señala como delito, ¿sí? El fiscal deberá, de su investigación, contar con datos de prueba suficientes para justificar una imputación a una persona física sobre un hecho que la ley señala como delito. Después, deberá justificar que ese ilícito se cometió o a su nombre, o por su cuenta,
o a través de los medios que ésta proporciona, o que haya sido en provecho de la persona moral. Y posteriormente se debe acreditar que existió una inobservancia del debido cumplimiento en su organización. O sea, el fiscal va a imputar a la persona física el hecho que la ley señala como delito, y a la persona moral va a imputar que el hecho se cometió en su nombre, por su cuenta, por los medios, que se benefició con esto y que además hubo inobservancia. Aquí es donde encuentro yo cierta dificultad en ese sentido, porque el Ministerio Público, ¿cómo puede justificar que hubo una inobservancia por parte de la persona jurídica o incluso del compliance officer, ¿no? del encargado del departamento de cumplimiento? ¿Cómo lo debe hacer? Bueno, pues debe requerir a la empresa que le exhiba su programa de cumplimiento, suponiendo que esta empresa cuente con un programa de cumplimiento. Pero ¿qué sucedería si en ese caso ese programa de cumplimiento y esa bitácora de continuidad en la capacitación de los empleados, por ejemplo, afecta a la persona jurídica? Si yo, persona jurídica, te exhibo ese documento, el cual afectaría mi situación y daría más elementos al fiscal para que inicie la acción en contra de la persona jurídica, creo que se estaría violando un principio de autoincriminación. Estaríamos exigiendo que la persona jurídica automáticamente se incrimine, ¿sí? Entonces, atendiendo a que la carga probatoria es del Ministerio Público, ¿cómo puede la Fiscalía llegarse de ese programa preventivo? ¿Sí? Aquí es una duda muy interesante. Considero que lo necesario o lo correspondiente sería que el ordenamiento jurídico mexicano exigiera que para la constitución de una persona jurídica se deba contar con un programa de control preventivo, con un programa de cumplimiento, y ese programa debería estar inscrito en una oficina que funja como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, una dependencia pública donde la Fiscalía pueda ir, solicitar una copia auténtica de ese programa y se le pueda otorgar, para que el dato de investigación efectivamente lo realice la Fiscalía y no sea la persona imputada quien lo esté realizando, porque les digo, entonces se estaría violando un principio un principio de no autoincriminación, lo cual resulta pues contrario a derecho en el sistema jurídico mexicano. Entonces, muchachos, aquí entiendo, si la empresa no tiene el programa, esta es una pregunta interesante de Madeline Torres. Si la empresa no tiene el programa de cumplimiento, lo que le espera es la sanción inmediata. Pudiéramos hablar que sí, pero vamos a entrar ya al estudio de las atenuantes que marca la misma legislación para evitar una sanción, o bien para atenuarla, más bien, no evitar. Si no se tiene el programa, pues evidentemente va a ser sancionada, pero va a ser puede tener atenuantes para que la pena sea menor. Entonces, aquí en esta cuestión probatoria, señores y señoritas, tengo perdón, estoy viendo aquí otro comentario. Okay. Se dan esas dudas o esas circunstancias en las cuales se puede contrariar con otros preceptos constitucionales y jurídicos dentro del sistema jurídico mexicano. Por eso les comento aquí que el sistema lo estamos puliendo aquí y estamos teniendo una gran aventura dentro del sistema jurídico. Perdón, se está cayendo el teléfono. Una gran aventura jurídica en la cual estamos dilucidando todas estas situaciones y empapándonos de grandes sistemas como el español. Estamos escuchando o estamos viendo también el sistema jurídico ecuatoriano, que tiene más tiempo con este sistema, del cual pues también estamos aprendiendo muchísimo. Preguntaban ahorita respecto a la sanción. Bueno, aquí en las sanciones, muchachos, efectivamente, si la persona moral no tiene este programa de cumplimiento, pues efectivamente va a ser sancionada, ¿no? Siempre y cuando se justifique los demás elementos que ya dijimos, que el hecho se cometió a su nombre, por su cuenta, por los medios que ella proporciona o que fue en su beneficio, ¿sí? ¿Qué es lo que pudiera hacer la empresa en este caso, la persona jurídica? Debiera, antes de llegar a la etapa de juicio oral, crear este programa preventivo para que se desprenda por parte de la persona jurídica esta actitud o accionar de tratar de evitar que se sigan cometiendo ilícitos dentro de ella,
lo cual va a generar un atenuante tal y como lo establece el artículo 70 del Código Penal. ¿Sí? Aquí dicen, si no hay la norma en la que esté tipificado el tema de programa de cumplimiento, ¿cómo se puede sancionar? Fíjense que ese es un tema sumamente interesante, de pregunta de Cherlín Pacheco. Es un tema muy, muy interesante porque si bien la norma no nos dice que debemos tener este programa de cumplimiento, si hacemos una interpretación un poquito amplia podemos desprenderla de ella, porque el Código Nacional ya nos habla de estas figuras, nos habla de que si hay violación al programa de cumplimiento, pues se finca la responsabilidad penal, y en la propuesta actual del Código Penal Federal o del Código Único en materia penal de la Federación, viene también ya que en el caso de que se cometa una infracción a nombre, o ya le dijimos los elementos de la persona jurídica, y sea por la inobservancia del programa de cumplimiento preventivo, se hará un atenuante si posteriormente a esto cuentas con el compliance officer. Entonces, si obviamente la ley nos está diciendo que se nos puede eximir o atenuar la responsabilidad penal si contamos con un departamento de cumplimiento, pues obviamente nos está diciendo que debemos contar con un programa, ¿no? Porque no pudiéramos dejar al libre albedrío del departamento que nos diga, pues hoy se me antoja que actuemos de esta manera, mañana de otra forma. Hay que tener un parámetro, hay que tener lineamientos y protocolos de actuación dentro de la persona jurídica. Entonces, como lo dice la compañera Cherlín, efectivamente la norma no lo establece como tal, no nos exige que tengamos un programa de cumplimiento, pero al analizar ya las responsabilidades tanto penal como administrativa, nos habla de este programa y nos habla del departamento de cumplimiento. Entonces, si hacemos una interpretación amplia de la norma, pues evidentemente se desprende que tenemos que contar con esta tramitación para la debida funcionalidad de la persona jurídica. Entonces, las atenuantes, muchachos, no entro ya tanto en la figura del avance del procedimiento, que sería igual al de una persona física. Vamos a la formulación de imputación. Lo más probable es que se le va a vincular a proceso a la persona jurídica. Se abrirá la investigación complementaria. Tanto la persona física como la persona jurídica imputada podrán aportar los medios de prueba que consideren y vamos a llegar a una audiencia de juicio oral. Si efectivamente la empresa no contaba con ese programa preventivo o está efectivamente acreditado que la persona jurídica inobservó su programa y esa inobservancia derivó en la comisión del ilícito que se imputa, ¿qué es lo que debiera hacer? Pues buscar una atenuante en la pena, ¿sí? ¿De qué manera puede atenuar la pena la persona jurídica? Bueno, pues las atenuantes las establece el Código Penal, la legislación sustantiva. Aquí nos habla que para atenuar la pena, la persona jurídica debería aportar datos de prueba que faciliten la investigación, puede reparar el daño antes de que lleguemos a la etapa de juicio oral y pudiera, o adoptando las medidas necesarias para prevenir la comisión de nuevos ilícitos, también esto es antes de la apertura de juicio oral o llegar al auto de juicio oral. Entonces, aquí Génesis de la Vega pregunta: personas jurídicas, ilícitos, delitos, inquietos, de personas jurídicas en Perú. Bueno, me habla del Perú, es un sistema jurídico que desconozco un poco. En México, la legislación federal, bueno, como ustedes lo conocerán, México está dividido por entidades federativas. Sí, entonces tenemos legislación penal federal y tenemos legislación penal en cada una de las entidades o en cada uno de los estados. El Código Penal de la Federación, ese sí establece un catálogo de delitos exclusivos para la persona jurídica, pero el Código Penal de las entidades federativas de la mayoría del país no establece este catálogo. Entonces, al no decirnos cuáles son los delitos que se le pudieran imputar, podemos interpretar que pudiera ser cualquier ilícito siempre y cuando se realice a su nombre, por su cuenta, por los medios que ella proporcione o que la persona jurídica se vea beneficiada. ¿Sí? Aquí Hermes Santiago Aguirre nos dice: definitivamente, dice, doctrinalmente se ha sostenido que la persona jurídica es la que más delitos de carácter económico comete. ¿Cuál es la razón para sostener este criterio? Bueno, por la globalización que estamos viviendo en el mundo.
por la globalización que estamos teniendo, es evidente que las personas jurídicas o las personas morales, sobre todo las transnacionales que tienen sede en más de un país, son utilizadas para llevar a cabo algún tipo de ilícito, y dentro del país pues ordinariamente se habla de hechos de corrupción, se habla de lavado de dinero, etcétera, ¿no? Pero sí, la doctrina habla de que es delitos económicos y delitos de medio ambiente, los que más cometen las personas jurídicas. Pero le repito, por lo menos en la entidad federativa en la que estoy yo, que es Coahuila, aquí en México, no establece un catálogo de delitos para personas jurídicas, entonces podemos entender o interpretar que pudiera ser cualquier ilícito que se haya cometido como les digo, a su nombre, por su cuenta, por los medios que ella proporcione o que la persona jurídica se haya beneficiado para esto. Entonces, ya una vez que hablamos también de las atenuantes de la resolución de la persona jurídica, nada más para comentarlo, la resolución que recaerá dentro de la causa penal seguida contra la persona jurídica, pues evidentemente será una sanción diversa a la de la persona física, por el simple y sencilla razón de que pues no se le puede poner una pena de prisión, ¿no? Pero las sanciones creo que ya las conocemos todos, que van desde una multa hasta la inhabilitación o bien la disolución de la persona moral. Entonces podemos ver que sí hay sanciones fuertes que le pueden imponer a una empresa al grado de que el Estado pueda disolverla, ¿sí? Entonces no sé si haya dudas por aquí. Me comentaban que contábamos nada más con 30 minutos para la ponencia, entonces para no excederme más, que ya pasan de las 2 de la tarde y respetar el tiempo de los compañeros, agradecería que si tienen alguna duda me la hagan saber para contestar rápido antes de poder despedirnos. Nada, no veo preguntas. Ok, entonces, si no hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Es un gusto compartir con ustedes. Saludo a toda la gente de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, México, España, incluso me comentan que están participando. Es un honor, de verdad, felicitando al doctor Mike Hernández, al Instituto Interamericano de Investigaciones y Publicaciones Jurídicas, IPLEX, por la realización de este tipo de eventos para aprovechar este lapso que no la estamos pasando nada bien, ¿verdad? En la mayoría de los países he visto por ahí que hay otras entidades en las cuales le está yendo un poquito peor que en México, pero pues acá también estamos en cuarentena, entonces les agradecemos la información, la oportunidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito y aprendiendo de los criterios y sistemas jurídicos de otros países. Entonces les mando un abrazo a todos. De verdad espero que pronto salgamos de esta situación, de esta contingencia, que salgamos bien, que estemos toda la familia bien, que tengan salud todos y cada uno de ustedes. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por la participación y haber asistido a esta pequeña plática. Ojalá haya sido de su agrado. Saludos.